¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. La masacre de Napalpí finalmente a juicio, un juicio que será histórico. 98 años hace de aquella masacre que se llevó adelante en julio de 1924 en lo que era el territorio nacional de Chaco. Todavía no era una provincia, en contra de los pueblos originarios, mayormente Com y Mocoit. La masacre fue declarada como parte de delitos de lesa humanidad luego de una investigación que se inició en el año 2014. Comienza el juicio, lo cubre la televisión pública, el informe de Alejandro Puerta. El juicio histórico por la matanza de Napalpí es antes que nada un ejercicio necesario de memoria, en busca de un veredicto de verdad que deje atrás décadas de silencio y olvido. El juicio por los crímenes de lesa humanidad ocurridos desde el 19 de julio de 1924 en el paraje El Aguará, en lo que aún era el territorio nacional del Chaco, donde el Estado argentino fue responsable de la masacre de al menos 500 hombres y mujeres de pueblos originarios, en manos de la policía, la gendarmería y algunos civiles. Fue un genocidio por parte del Estado a nuestras comunidades indígenas. Estaban viviendo acá, a donde estamos hoy presentes. Esto era su lugar. La policía del Chaco, bueno, en realidad ellos estaban haciendo una huelga por mejores condiciones de trabajo. Entonces lo que lograron, digamos, es que los terratenientes junto con la policía los puedan encontrar acá en su lugar, a todos juntos, sí, y masacrarlo. Ellos levantarse por sus derechos, entonces ellos actuaron de esa forma para meterle miedo al resto de las comunidades. Si no sirven para esto, entonces se los mataba. Este lugar es Napalpí, Chaco profundo, lejos de cualquier asfalto, a 120 kilómetros de resistencia. Este lugar era lo que se conocía como una reducción, un espacio donde se concentraba a todos los pueblos originarios de la zona, hace casi 100 años, que ya habían sido despojados de sus tierras o masacrados, todos en un mismo lugar. Hombres, mujeres y niños que eran explotados en el cultivo y la cosecha del algodón. Nosotros realizamos una investigación con la Fundación Napalpí y podemos ver que no era un tipo de trabajo, sino que era una explotación hacia la persona, el indígena de los pueblos Com y Mocoit que estaban dentro de la reducción, porque ellos no percibían ningún tipo de beneficio como trabajadores. Su jornada laboral era de sol a sol y tenían la posibilidad de retirar unos vales para retirar las comidas, pero que claramente no alcanzaban para la población y tampoco estaba comida en buenas condiciones. Esos vales tampoco eran posibles de usarse en otros lugares. O sea, no recibían dinero, o sea, que era como una semiesclavitud. Estaban en una condición de semiesclavitud, claramente, no tenían posibilidades de moverse fuera de la reducción, de poder ir, de percibir un honorario, un salario por el trabajo y poder intercambiarlo en algún otro lado. Tampoco tenían la posibilidad de ir a trabajar a otro de los ingenios, a otro de los lugares donde había posibilidades para ellos. Algunas crónicas de la época aplaudieron la masacre, otras intentaron explicar lo imposible. Las enfermedades, el escaso alimento y las jornadas laborales de 14 horas en una situación de sometimiento extremo fue lo que llevó a estos pueblos a iniciar una huelga, una protesta. El radicalismo, con Marcelo T. de Alvear, gobernaba el país. El gobernador Centeno, Chaco. No hubo negociación. Sí, una represión que se transformaría en la mayor matanza que recuerde nuestro país en el siglo XX. Y el valor del juicio para nosotros es muy interesante, ya que repara un montón el vínculo entre sociedad y el vínculo entre la justicia y la fuerza de seguridad que tenemos. Yo creo que eso es muy importante, ya que este juicio va a traer mucha pedagogía dentro de nuestra nueva generación,
en la educación, en la salud, en la justicia y en el área de seguridad. Yo creo que eso es lo que es más reparatorio y también, digamos, más reivindicatorio lo que es la cultura del trabajo para nosotros. Eso yo creo que es lo más importante dentro del juicio. Y también darle a nuestra comunidad Mocoic y Huichí las herramientas necesarias para poder trabajar autónomamente como una comunidad propia. A partir de enero del año 2008, el gobernador Capitanich pide por primera vez perdón en nombre del Estado. Coqui tenía en ese momento 1 mes y 6 días de haber asumido la gobernación y toma la decisión política de pedir perdón e iniciar un proceso de reconocer los derechos de nuestras comunidades originarias que tienen que ver con la lengua, que tienen que ver con las reformas del sistema educativo, reconociendo la educación bilingüe como un pilar fundamental para el desarrollo de la educación en nuestra provincia. Y bueno, todo esto fue un proceso, como digo, que nos permite llegar al juicio que comenzará el día de mañana. 98 años después, el juicio para estas personas masacradas cuando reclamaban por sus derechos, un juicio que será histórico y que probablemente sea un buen ejemplo para otros lugares del país que también tienen historias similares. Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy vamos a conocer sobre la masacre de Napalpí. Nos encontramos en Quitilipi, provincia del Chaco. Acá me acompaña Nico, un amigo que me recibió acá muy gentilmente compartiendo mate y me va a llevar hasta Napalpí, me va a contar un poco también de la historia y allá vamos a conocer gente que está muy metida con este tema que es muy poco narrado en la historia argentina. Quizás muchísimos de ustedes desconozcan sobre esta masacre que sucedió hace casi 100 años, historia podríamos decir reciente de nuestro país y una mancha negra de la historia argentina. El centro de la ciudad es la Plaza San Martín. Ahí está la iglesia. Y ahí está la comisaría. Esta comisaría que nos encontramos acá en el centro fue de donde partió el escuadrón que llevó a cabo esta masacre en Napalpí, que estaba a unos 15 kilómetros. El 19 de julio de 1924, mientras la Argentina era gobernada por Marcelo T. de Alvear, la policía del Chaco, junto a grupos paramilitares, llevaron a cabo una violenta represión contra la comunidad indígena que habitaba en Napalpí. Cientos de personas, incluyendo niños, fueron torturadas y asesinadas ferozmente, tan solo por resistirse a no ser explotadas en la producción algodonera. Melitón Enrique, que falleció a sus 107 años en el 2008, y Rosa Grillo, que falleció a sus 115 años en el 2022, fueron dos testigos claves que, siendo niñas, pudieron escapar y sobrevivir de esta masacre. Pero vamos a llegar, allá hay una rotondita, un poquito más allá está la Escuela 14, aquel edificio azul que se ve al fondo, es el nuevo edificio de la Escuela 14, que era la escuela donde mi abuelo era docente y encaró todo el proyecto de educación intercultural bilingüe. En idioma com, en idioma mocoit, en idioma huichí y en idioma español. En esta zona de la colonia, la mayoría son com. Y más hacia el sur está la zona mocoit. Hemos llegado nomás a la colonia aborigen y miren, la cartelería está escrita en español y en idioma cuon también. Feliz estadía en colonia aborigen, Macheguiñé Ra Ambita Na Cuarma. Y acá está el monumento a René Sotelo, que es el abuelo de Nico. Fue recién en el año 2008 cuando el gobierno del Chaco le pidió perdón a las víctimas. Y el 19 de mayo de 2022, casi 100 años más tarde, concluyó el juicio por esta masacre. Y el veredicto ordenó al Estado Nacional a la realización de un acto público de reconocimiento de su responsabilidad con participación de las víctimas. ¿Viviana no está ahí? Sí, está. ¿Qué tal, Viviana? Un gusto. ¿Cómo andás? Bien. Hemos llegado acá a la colonia aborigen de Napalpí con Viviana y su familia que nos están acá recibiendo y nos va a contar un poco la historia de este hecho tan trágico que pasó de la masacre en Napalpí. Bueno, mi nombre es Viviana, soy nacida en este territorio, el territorio de Napalpí. Y bueno, Napalpí fue una masacre ocurrida en 1924 por el gobierno de Fernando Centeno. En su oportunidad, el objetivo era desaparecer a todas las comunidades indígenas que habitaban este territorio, y justamente, más que nada, es
es el genocidio más grande de la historia que ocurrió. Eran indígenas del pueblo Com, Mocoit y Vilela. Los del pueblo Mocoit fueron los que fueron más masacrados, digamos, fueron desaparecidos en esa época. Quedaron muy pocas familias que ahora obviamente son mayor número también dentro de la población. Vos personalmente sos Com. Yo soy Com. Y tu familia que está acá también son todos Com, digamos. ¿Y hablan entre ustedes en idioma Com o hablan en español? Las dos cosas. Buen día, hermano. Buen día. Y muchas gracias, ¿cómo les digo? Nieto Inright. Acá en la colonia está lleno de mezcla de las razas Mocoí, Huichí, está el Toba que es el dueño del lugar, pero el Huichí se vino integrando a la comunidad. Igual que el Mocoí, sí, esos ya quedaron parte de aquella vez de la masacre. Así que por ahí estamos muy entreverados acá en Colonia Aborigen Chaco. Somos nacidos y criados y estamos en el centro del pueblo. Y mantienen la cultura en las futuras generaciones también. Sí. En algunas se perdieron, que en realidad que la gente tenía miedo. Desde la masacre de Napalpí, por ejemplo, había gente que venían directamente, bueno, ustedes no hablan el idioma, casi se pierde el idioma. Se pierde también la cultura. ¿Y hay gente que no hable directamente idioma español? Sí, hay gente que no. O sea, gente grande que no habla español y habla solamente con... Ya es muy poco ya lo que es. Claro. Cosa que nosotros estamos un poco dolidos, ¿viste? Los gobiernos anteriores, los gobiernos antes del 2000 no tuvieron esa voluntad de hacer un decreto y que por lo menos teníamos una secundaria. Del 2000 en adelante recién empezó la integración de todo eso. Estamos igual contentos y agradecidos porque todavía no nos movemos del lugar. Mal que mal estamos siempre en nuestro lugar. Por ejemplo, te digo una cosa, Chino. En el año 24, cuando vino la masacre, no hubo casi toda la gente de la colonia, por ejemplo, los viejos que eran nuestros, se escondían cuando veían. No había conversación, no había nada. Los chicos se escondían. Cuando venían, digamos, el Estado argentino, digamos. Venían y disparaban, se escondían. No hablen con esta gente porque esta gente viene a matarnos. Esa era la palabra. Claro. Y después eso se iba perdiendo. Y hoy ya se perdieron todo. Hoy se perdió. Lastimosamente quedamos con una historia que todavía no tiene conocimiento. Se dice que tiene reconocimiento en este momento, pero todavía no es que se está esclareciendo el todo. ¿Y con los chicos, ellos siguen hablando Cuom? A la gente de la gente que hablan en Cuom, sí, hablan los chicos. Nosotros por ahí ahora, ¿cómo es? Pensamos, ¿cómo será que vivían la gente? Nuestros ancestros, por ejemplo, indígenas, vivían en el campo, sin ropa, lluvia, hacía calor o frío, y hoy pasa un mosquito y ya estamos, no sé cómo se mantenían. Por eso, lastimosamente, que nosotros no hemos aprendido la cultura. Yo y mi hermano, en el 69, hubo una seca esa que imposible de vivir. No había para tomar agua, no había agua potable, no había nada en esa lugar. Dice mi abuela, Ventura M se llamaba la mamá de mi mamá. Vamos a buscar agua para tomar. Salimos en un escampado, así, en un aire libre, alzando las manos al cielo. Sí. Donde había tierra, donde había en la tierra, como que le tiraba algo las manos y quedaba ahí. Dice ella, acá hay agua. Acá hay 5 metros de agua. ¿Quién le dijo a ella que hay 5 metros de tierra? Y es cultura ancestral. Por eso le digo yo, que como la cultura indígena nosotros hemos perdido mucho. Aparte de eso que los viejos nuestros no nos enseñaban. En sus relatos narraban cómo un pájaro blanco, que se trataba de un avión Curtiss Jenny 4, conocido como Chaco 2, se encargó de arrojar dulces desde el cielo para que los niños que estaban escondidos junto a sus familias de los militares que ya los venían persiguiendo salieran a juntarlos desde el piso y acto seguido comenzaron a dispararles a mansalva. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Pablo. María, un gusto. Hicimos acá unos 7 kilómetros más o menos de la colonia, unos 15 de Quitilipi, estamos
Acá donde sucedió la masacre de Napalpí, acá mismo fue. Mi mamá es una de las testigos, según su abuelo que le contó. O sea, tu abuelo estuvo en la masacre. Sí, él pudo escaparse de aquí. Ellos reclamaban su trabajo, porque no era valorado las cosas que ellos hacían. Y ellos fueron a protestar eso y después vino todo. Dicen que con aviones llegaron a venir. Sí, dicen con aviones. Lo engañaban, que vinieron en los aviones y ellos pensaban que era algo que le traían, le tiraban algo. Pero era para que todos se amontonen y para poderlo exterminarlo a todos. Mi mamá por ahí cuenta que el papá de ella no podía ni hablar. Las fosas que trajeron. Ah, estas son las fosas de... Sí, de los restos que pudieron. Tiene un significado, sobre la cosmovisión indígena. Esta está vacía porque esta representa a los excombatientes. Y todas estas de acá sí son tumbas. Sí, casi la mayoría son cráneos lo que están acá. De los muertos de la masacre. De los que pudieron rescatar, que estaban en el Museo de la Plata, Buenos Aires. Ah, y estas son como fosas comunes, digamos. Sí, no hay nombre, no hay nada. Se tiene que poner la plaquita acá, pero todavía no tenemos nosotros los nombres de cada uno de ellos. En esa época no estaba la cruz. A lo mejor se van a preguntar por qué el poste, y es de quebracho el poste. En esa época el que fallecía, según su rango, le ponían de quebracho o algarrobo. Y en esta está el quebracho, vio que sale como un tanino que es sangre, representa como una sangre derramada de aquellos hermanos que murieron en la lucha. Y para nosotros es sagrado este lugar. Los cementerios tradicionales originarios tienen como representación un pedazo de quebracho, digamos. Sí, en aquella época. En aquella época. Ahora después vino la civilización y ya está la cruz. Es impresionante que acá haya sido... o sea, que acá mismo murieron asesinadas 400 personas. Esta es la biblioteca de Napalpí. Estas son algunas cosas que hicimos acá en el grupo. Son todas cosas tradicionales de la cultura com. Sí, que hicimos. Este es como un aljibe tradicional. Los árboles, el arco y la flecha. El año pasado se libró el juicio por la masacre, que digamos fue como la primera vez que se condenó por parte del Estado argentino. Reconoció que fue el genocida en 1924. Algo bueno y algo que tuvimos que volver a recordar, lo que había pasado. Y en el 2008 lo que pasó fue que el gobernador pidió perdón en nombre del Estado chaqueño. De que en sí hasta a nosotros mismos nos cuesta hablar sobre Napalpí. Significa la pérdida de la lengua, de la identidad, la falta de ejercer los derechos como pueblo, como persona. Sí. Antes vos decías que era indio y te mataban, que era indígena y te mataban, que era com o mocoy y te mataban. Entonces eso perduró muchos años. La escuela en sí fue una herramienta fundamental para continuar con el genocidio. Bueno, Viviana, muchas gracias por todo, Muchísimas gracias, nos vemos. Nico, vos me estabas diciendo que esta fue la primera colonia laica. Claro, la primera colonia administrada por el Estado. Antes de que se forme esta colonia, la colonia de origen Chaco, las colonias eran administradas por el clero. Por la cuestión de considerar a todos los humanos almas divinas, había cierta humanidad en el trato con los indígenas. Y después, a principios del siglo XX, la reducción que se hace acá y otra más que no recuerdo cuál es, son las primeras dos reducciones laicas que se hacen de indígenas. Se los destina ahí y eso queda ya administrado por el Estado o por el ejército. Entonces el trato era más legal, por así decirlo, y tenían mayor rienda suelta para ejercer la coerción. Ejercer la coerción es un eufemismo, ¿no? Para el 24 lo que pasó fue que el algodón recolectado por los indígenas era el negocio fundamental. Los indígenas todos trabajaban ahí, pero les querían pagar menos, le pagaban menos que al blanco. Claro, porque encima era rentable porque se estaba vendiendo bien el algodón después de la Primera Guerra Mundial en Europa,
las tierras eran fiscales y el costo era muy barato y la mano de obra era casi esclava. Entonces los tipos quieren empezar a ir de la provincia, quieren empezar a emigrar a Santiago del Estero, a Corrientes y demás. Pero como eran los recolectores más eficientes, por así decirlo, ¿qué pasó? El gobernador Centeno dicta que ningún indígena podía salir de la provincia a partir de, no me acuerdo exactamente la fecha, pero a partir de cierta fecha, fecha X. Y ahí hay una revuelta. ¿Qué pasa? A esta colonia también la estaban experimentando, era como un experimento social que estaba siendo llevado a cabo por gente de Alemania. Ah, o sea que tiene una relación con... Que luego formó parte de las SS. O sea que tiene una vinculación con... A tu familia y a los indígenas acá los sometieron las mismas personas. Mis bisabuelos murieron en los campos de concentración y es algo en común con... Exacto. Es que en el fondo yo sentía esa conexión de masacre, pero no sabía que era tan directa. Siempre está cerca de las personas. Claro, porque me llama mucho la atención el hecho de que para nosotros llegar hoy en día, año 2023, hasta esa colonia, fue algo complicado, digamos. O sea, no se llega fácilmente, tenés camino de tierra, todo. Y haber llegado en el año 1924, donde esta zona todavía no estaba desarrollada, donde era puro monte, y haber dispuesto de un avión en esa época, que era algo difícil de conseguir, de manipular, de operar, de todo. Y se hizo eso, un sentido más allá del genocidio tenía, más trascendente, y que fue una prueba piloto de lo que fue después el Holocausto. Fue gente que se estuvo formando mientras hacía eso. Quiero salir en tu canal de YouTube. Estamos acá con la compañera de viaje y acá ya estamos en la terminal de ómnibus de Quitilipi. Tengo el libro de Juan Chico que está escrito tanto en español como en idioma com. Y quiero cerrar este video narrándoles un relato que aparece acá, que es el que mejor describe a esta masacre en Napalpí. Se llama El pájaro de metal. Era una mañana de uno de los tantos inviernos chaqueños. Los campos estaban blancos. Por un lado, por las grandes heladas de ese invierno, pero también por los miles de capullos de algodón que aún quedaban por cosechar. Aunque ese año la cosecha no había sido buena, no porque los capullos no se dejaran arrancar, sino porque no todos querían pagar lo que la gente debía cobrar. La mañana era tranquila, el sol lentamente asomaba detrás de los frondosos árboles que rodeaban la aldea. Los niños y las mujeres esa mañana estaban cantando, como dando la bienvenida al nuevo día. Pero de repente el cielo se tornó oscuro y truenos rompieron la tranquilidad, ya que apareció en el cielo un ave extraña, que volaba como queriendo cazar a su presa. Lo extraño de esta ave es que era de metal, que dejó caer no sus plumas sino fuego y plomo, que sembraron espanto y destrucción en la pequeña aldea. La noche anterior, los abuelos contaban hazañas, anécdotas e historias que los niños y los más jóvenes escuchaban con atención. Anécdotas de viajes a otros mundos, de otros montes, de ríos torrentosos, de aguas interminables, de animales feroces, pero nadie recordó el pájaro de metal, que de sus entrañas emanaba fuego. Ese fuego abrasador lentamente empezó a consumir las casas, mientras del otro lado de la aldea, un estruendo ensordecedor silenciaba el monte. Los pájaros se ocultaron en las pequeñas hojas que dejó el otoño. Los tatúes corrieron a sus cuevas. La mañana se volvió noche, los cantos se tornaron en llanto, el caminar de los niños se detuvo y desde ese entonces esa historia se volvió inmortal. Y con este tremendo relato que nos narra lo que fue esta masacre en forma de poesía, me voy a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo y nos veremos la próxima. Seguramente, si uno se pudiera trasladar al tiempo de los griegos, sería más simple, porque los griegos solían a través de la filosofía de dar testimonios y poder divagar en la búsqueda de la verdad. Ahora, en estos tiempos, la verdad viene envasada, lo manda la tecnología, le hace creer y consumir a una sociedad universal que esa es una verdad, y la gente no tiene ni tiempo, ni gana, ni voluntad de deshacerse de lo que, entre comillas, parece una comodidad, y en definitiva no es más que un control de la esclavitud.
En este mundo de hoy, donde nuestros nietos tecnológicamente nacen con información genética, y donde nosotros nacíamos con información genética, pero para la máquina de escribir, las etapas que se han ido viviendo y se han ido quemando por distintas generaciones humanas han hecho que las experiencias de los que después iban a engendrar descendencia fueran no solamente trasladadas a la construcción del nuevo ser, sino que en la abundancia de la información llegaba la cuestión que generaciones anteriores no habían manejado ni conocido. Es muy difícil que una criatura de hoy, uno le ponga una máquina de escribir de las viejas y le diga, defendete con eso, escribí. ¿Y esto qué es? Te va a preguntar seguramente, pero no porque después no la pueda manejar, porque es muy simple para quien maneja los caracteres de una computadora, pegarle a una máquina de escribir. Sin embargo, todo tiene un tiempo, tiene una forma, tiene una manera, y esa información que el ser humano va recibiendo es de un traslado genético a través de la madre y el padre cuando van a construir un nuevo ser humano. En este tiempo, donde la información abunda pero a través de la tecnología, se está trasladando también lo que se llama la comodidad mental. Aprieto un botoncito y no tengo por qué gastar mis neuronas en la búsqueda de nada, porque supuestamente desde una computadora, de un teléfono, un telefonito, como dicen los chicos, me empiezan a informar y a resolver el problema que yo tenía un instante antes. Pero es un arma de doble filo porque por allí mismo me controlan a mí y me hacen hacer lo que ellos quieren y lo que yo ni pensé que iba a hacer. Y entonces de pronto, cuando uno está conduciendo un auto y pone un GPS, le dice doble a la derecha, tome a la izquierda, haga 1 kilómetro más o 3 cuadras menos, y uno matemáticamente y sin discutirle a esa información hace lo que le dice lo que le está informando esa computadora portátil que es el teléfono celular. Y así con cada una de las cosas. Entonces uno dice, ¿quién cruzó los Andes? Le pregunta, y si en lugar de San Martín le dice Güemes, usted acepta como verdad revelada Güemes, porque se lo dijeron a través de las redes sociales, aunque usted tenga la duda de pensar si fue San Martín el que cruzó los Andes. Todo esto va demostrando que el nuevo tiempo ha hecho que la cultura esté absolutamente controlada por esos móviles que llevamos nosotros creyéndonos dueños y amos del mundo, sin saber, como decíamos ayer, que a través de esos mismos aparatos nos están controlando a nosotros. Saben dónde vamos, qué hacemos, qué dejamos de hacer. Y uno dice, bueno, lo tengo apagado, es lo mismo. Ya dijimos ayer que para que eso no pueda ser rastreado hay que sacarle la batería directamente para que no funcione y entonces ese ida y vuelta no se produce. Porque uno cree que está teniendo el mundo en sus manos apretando un botón y resulta que ellos lo están controlando a uno sabiendo dónde está, qué hace y a qué hora entró o dejó de estar en el lugar que estaba sentado y que ahora se paró y se va a otra parte. Este cambio de información constante y permanente, que es a nivel mundial, hace que las potencias discutan y peleen por este control. Entonces existe también el control Pegasus, que es el control de la cibernética para el espionaje, para poder justamente chupar, entre comillas, esto de chupar, la información de los teléfonos celulares y interponerse en el medio de cualquier comunicación. O sea, se fabrica primero el ente de comunicación y después se inventa la forma de poder robar la información que por allí pasa sin que el propietario se entere o se dé cuenta. Porque en definitiva no somos dueños de eso, sino que somos inquilinos. Y los verdaderos propietarios son el grupo de avanzada que nos metió un sistema,
una marca de teléfono, etcétera, etcétera, y nosotros caímos absolutamente convencidos que habíamos dado el gran paso a la modernidad, cuando en realidad lo que hicimos fue entregar toda nuestra información privada a ese celular que llevamos y que nos viene vigilando cada movimiento de los que estamos haciendo diariamente. Sabiendo esto y conociendo esto, que es un ida y vuelta, donde tengo la información apretando un botón, pero a su vez ellos tienen la información de dónde ando yo en ese momento, el mundo funciona para algunos pícaros con capacidad de esconder información o de especular con la información que consiguen. Así las cosas, uno se encuentra con que bajar toda la información que circula en las redes sería imposible, y sin embargo lo hacen aquellos que se dedican a hacer el trabajo de seleccionar el material que después terminan tamizándolo para hacer análisis de información. Cuando ustedes ven que se abre un teléfono para ver con quién se comunicó, etcétera, etcétera, y se hace todo ese seguimiento, bueno, es porque todo, por más que se quiera borrar, sigue existiendo y puede ser absolutamente chequeado y descubierto, y con esto llegar a través de una técnica matemática a saber de qué se trata, dónde estuvo, a qué hora se apagó, cuándo se encendió y en qué parte, según marca la antena, usted estaba utilizándolo. Es decir, entonces, que sin esas famosas antenas nosotros no tendríamos el contacto habitual, más allá que hay algunos que pueden comprar un costoso teléfono celular, pero satelital, que no precisa justamente de esas antenas de tierra, sino que ya son satelitalmente habilitados. Bueno, los hay bastante de esos teléfonos, sobre todo en los niveles de gobierno de cualquier país y en los niveles de la inteligencia o de la seguridad. En este mundo de estas comunicaciones, cuando uno está tratando de llevarle o acercarle algún tipo de análisis en un programa de radio, como para que la gente pueda tener información sin tener la necesidad de estar prisioneros de ese sistema y no tener que buscarla, sino simplemente escucharla, se hace a veces en este sistema antiguo de la comunicación, pero se hace, decíamos, mucho más libre, porque el oyente puede apagar o cerrar el receptor con que está escuchando determinada información de radio, y entonces es el que manda sobre lo que está escuchando. No decide la red, decide la persona que consume. Lo mismo pasa con un canal de televisión. Tiene la probabilidad de ver ese canal o tocar simplemente el cambiador y pasar a otro canal, y entonces desairar lo que estaba viendo y escuchando en ese momento porque no era de su agrado. Esta posibilidad de seleccionar no se tiene cuando se lleva el celular encima, porque uno cree que está eligiendo, pero salvo que le saquemos la batería, repito, mientras está apagado, incluso nos van controlando y van sabiendo cómo nos movemos, dónde vamos, qué hacemos y de qué forma estamos participando en la vida. Quiere decir que en este mundo interrelacionado planetariamente, de tantos vínculos, pocos saben lo que hacemos todos, y todos sabemos o creemos saber que podemos controlar al otro, cuando en realidad somos absolutamente controlados. En el mundo del toma y daca, nosotros creemos haber hallado la mejor manera de tener el mundo a nuestro alcance, y nos peleamos y discutimos familiarmente con los amigos y demás para saber qué equipo vamos a comprar para cambiar el que tenemos, porque vos sabés que hay uno que es mejor y que entonces con ese podemos hacer mayor alcance, etcétera, etcétera. Y bueno, sí, y todo eso es también al revés. Tienen mayor posibilidad de rastrearme y de seguirme. Por lo tanto, aún con los satelitales existen maneras también de cruzar información y bajarla, pero ya es más sofisticado. Entonces, creemos que vivimos una vida secreta, pero vivimos una vida pública sin enterarnos.
donde algunos saben lo que pasa en el mundo, otros cuentan una parte de lo que pasa en el mundo, caso de los periodistas, y una gran mayoría ignora en realidad lo que está pasando en el mundo. Y entonces viene lo que se llama la proximidad. Uno se entera de las cosas que medianamente rodean la cercanía donde uno se mueve y está ajeno o lejano a la información que procede de otros lugares. Pero como abunda esa comunicación en esta imaginaria modernidad, ocurre de que sabemos absolutamente lo que pasa en el planeta Tierra, o creemos saber, según se nos permite bajar la información, y entonces de pronto nos enteramos que tal país con tal otro está en guerra y hay tantos muertos y pasaron tantas cosas, y a lo mejor los propios participantes de la guerra no están ni siquiera enterados de la misma información que nosotros a miles de kilómetros estamos recibiendo de ese combate cruel entre dos países o dos sectores políticos determinados. Bueno, hoy hay más de 140 guerras en el mundo, entre las guerras entre países, guerras entre etnias, guerras políticas del mismo país o del mismo reinado o territorio. Se habla de esa cantidad, algunas apagadas y son o se repiten cada tanto, otras constantes y permanentes, otras en estado de ebullición, como el caso, por ejemplo, de las dos Coreas, y así cada una de las cuestiones que son más o menos conocidas, pero que superan, repito, más de 100 casos donde la gente se está matando en el mundo. Es decir, hay casi una guerra por país reconocido por Naciones Unidas, si nos ponemos a analizar fríamente, por lo cual estaríamos imaginando o suponiendo que todo el planeta se está peleando. Y si esto no es así, es porque hay territorios donde hay guerras de tribus, y entonces en un mismo territorio geográfico a lo mejor hay 3 o 4 o 5 guerras distintas. Sea como fuere la situación, el mundo va inexorablemente como una proyección geométrica constante y permanentemente a resolver los problemas de fracasos políticos y económicos a través del proyecto bélico de la guerra. Y entonces la guerra, que es la continuidad de la política por otros medios, se expande en el mundo, en las discusiones, en el entretenimiento, y los fabricantes de armas son los que ponen y sacan gobiernos, son los que presionan y hacen de las suyas. En Estados Unidos adelantan una posibilidad de colocar su materia prima. ¿Por qué? Porque enfrente está Rusia y el enemigo de Rusia, y si Rusia fabrica hay que contrarrestar fabricando y vendiendo. Bueno, los fabricantes de armas están preocupados por saber cómo le va a ir a la elección norteamericana y si Trump o Biden, a quien últimamente están hablando muy firme los demócratas que lo van a cambiar, que quieren que renuncie porque no está bien de salud y que aparezca otro demócrata que lo reemplace, bueno, sea quien fuere el presidente de Estados Unidos, qué posición toma con relación a la guerra, porque no sea cosa que no quiera guerra. Es necesario, imprescindible para los fabricantes de armas norteamericanos que haya guerra, que son los que ahora están fogoneando que haya auxilio por parte del Parlamento a Ucrania, porque a ellos les importa mucho que la guerra continúe para poder entonces justificar la venta de armas que vía Europa hacen pasar como ayuda a Ucrania, pero que hacen pingües negocios los fabricantes de armamentos. Y así entonces nos vamos encontrando con que uno de los fabricantes más importantes de armas pertenece a Corea del Sur y le vende las armas a Occidente. Pero Corea del Norte no se queda atrás y fabrica para autodefensa, y de paso los rusos le dijeron, podés fabricarnos a nosotros, y entonces también le están fabricando determinadas armas a los rusos. Y los turcos, que andan bien con la parte de la cohetería y la parte que hace a la forma de la guerra moderna, le dice, nosotros estamos en condiciones de fabricar eso que se usa tanto hoy y que es lo que por aire llega para la guerra, los drones, que son los que de una forma o de otra hacen esta guerra moderna. Este mundo guerrero, molesto para el análisis objetivo, es el que nos toca vivir
como coterráneos. Tenemos conflictos alejados, por suerte, pero tenemos dirigentes que son cachivaches, como el presidente argentino, que se involucran en cuestiones serias, y entonces recibimos una amenaza de Irán diciéndole, ojo, porque la pueden pagar caro, y recibimos amenazas de los rusos que dicen, ¿por qué tenés que meterte a defender a Ucrania? Etcétera, 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 comprándonos conflictos todo el tiempo, gratuitamente, porque él cree que es una ley de la democracia, entre comillas, y anda por el mundo haciendo lo que él cree que está bien, pero que termina perjudicando y poniendo en una situación muy delicada a la Argentina, que es un país de puertas abiertas e indefenso. Y entonces, todavía estamos esperando saber qué pasa con los aviones de guerra que se iban a comprar, saber qué pasa con los barcos de combate imprescindibles y rápidos que hace falta para que no nos sigan robando la pesca, y todo eso queda postergado en un tríngulis que hace el presidente, porque no quiere ni que rusos ni que chinos les vendan nada a la Argentina, aunque sea más acomodado, aunque se lo permita pagar con más tiempo y demás, porque no quiere tener ningún roce diferente con los Estados Unidos. Y en el mientras tanto, Estados Unidos, que sabe que Inglaterra tiene una base de la OTAN en Malvinas, no le va a dar ninguna arma a la Argentina que pueda hacer peligrar ese proyecto de proyección. ¿Sobre dónde? Sobre la Antártida, porque se ha descubierto que la Antártida tiene petróleo y vienen por el petróleo de la Antártida en tiempos no tan lejanos, y algunos de los que están escuchando van a vivir para verlo. Miren, es muy complejo, muy difícil el mundo que nos toca vivir, pero créamelo, lo hacemos nosotros más difícil, porque en la Argentina tenemos un cachivache que además arriesga la soberanía y la seguridad a cada paso. Ayer hubo reunión del Consejo del Salario, reunión que es tripartita, están los representantes de los trabajadores, representantes de una parte del empresariado y representantes del gobierno, donde había que discutir qué pasa con el salario mínimo vital y móvil, que está abajo de 250 lucas. Los sindicatos pidieron 480.000 y los empresarios dijeron que no. Y finalmente será el gobierno el que decida por decreto a dónde se va ese salario mínimo vital y móvil. ¿En qué niveles está hoy? Les muestro el primer gráfico. Estamos en el peor salario mínimo vital y móvil real, en 30 años. ¿Sí? Acá están viendo el gráfico, para los que estén les recomiendo. Cuando ven al principio del gráfico una chatura, esa chatura que incluso va hacia abajo es el 1-1. Digo, ahora que están de vuelta diciendo que la gran panacea es el fin de la inflación y dolarizar. Bueno, cuando no hubo inflación y se dolarizó, el salario no aumentó. De hecho, no solo no aumentó, sino que bajó. Poquito, pero bajó. Digo, recuerden eso siempre. Ahora que les dicen que vamos a terminar con la inflación y nos vamos a dolarizar, cuando terminamos con la inflación y fuimos al 1-1, el salario se estancó. Se terminó la puja distributiva. Cuando hubo puja distributiva, es en la pancita de este gráfico, que es a partir del 2002, cuando ese poder adquisitivo del salario creció y creció y creció y creció y creció, y llegó a su punto máximo. En este gráfico son gráficos de cifra, el Centro de Estudios de la CTA, en 2011. ¿Qué pasó en 2011? Cristina ganó con el 54% de los votos. Y los gobiernos, disculpen, los oficialismos de este país, por lo menos en este siglo, ganaron elecciones cuando ese poder adquisitivo del salario iba para arriba. Mírenlo. 2003 ganó el peronismo, 2007 seguía para arriba, ganó el peronismo, 2011 seguía para arriba, ganó el peronismo. Y a partir de ahí bajó. ¿Y qué pasó? Perdió el peronismo, asumió Macri, bajó el salario, perdió Macri, asumió el peronismo, bajó el salario, perdió el peronismo, y ahora bajó de vuelta. Con lo cual, a mí me da la indicación de que Milei va a perder las elecciones. Las del año que viene y las presidenciales. Porque además no tiene ningún interés en revertir esto. No tiene ningún interés.
Ahora, lo concreto es que en este momento estamos peor en términos de salario mínimo real que en el 2001, con la diferencia de que ahora es un objetivo. Para Macri también era un objetivo, y para el peronismo no era un objetivo, pero tampoco tuvo como objetivo subirlo. Por eso perdió las elecciones. Por eso perdió las elecciones. Porque el salario alcanzaba cada vez para menos. Y esto, les voy a mostrar algunos datos más de cifra, del Centro de Estudios de la CTA, que son muy interesantes. Esta es la evolución mensual del poder adquisitivo del salario de noviembre del 2015 a julio del 2024. Y el dato que me interesaba resaltar de este gráfico es que recién yo les dije que la CGT y la CTA pidieron 480.000 pesos de salario mínimo. Bueno, para estar en los niveles que dejó Cristina en 2015 tendría que ser 540.000. O sea que ni siquiera están pidiendo recuperar el punto que existió la última vez que hubo un salario mínimo más o menos decente en la Argentina. ¿Sí? Hoy estamos en 234, estamos en menos de la mitad del salario real que dejó el peronismo la última vez que gobernó haciendo peronismo. Sigo con algunos gráficos. Este es interesante porque es la relación entre la canasta de pobreza e indigencia y el salario mínimo. Básicamente es para cuánto te alcanza, ¿sí?, el salario mínimo respecto de la canasta básica total y de la canasta básica alimentaria. Bueno, hoy el salario mínimo te alcanza para comprar el 56% de la canasta básica alimentaria y apenas el 25% de la canasta básica total. Para eso alcanza. ¿Sí? Para que se entienda, el salario mínimo te alcanza para el 25% de la canasta básica total, o sea, para no ser pobre. Ya no te alcanza, para nada. 2 salarios mínimos te alcanzan para el 50% de la canasta. 3 salarios mínimos te alcanzan para el 25%. O sea, necesitas 4 salarios mínimos para llegar a la canasta básica total, para no ser pobre. Y no cuenta alquiler eso. Y no cuenta alquiler. Y sigo mostrando algunos gráficos, que este es otro tema interesante porque muestra la diferencia entre el sector privado y el sector público. ¿Sí? Tomando como base el base 100 lo que recibió Alberto Fernández en 2019, hoy el sector público está 25 puntos abajo y el sector privado 17 puntos abajo. Mucho peor, obviamente, el sector público. Y el último de esta serie es este gráfico. Este es de hace unos meses, pero vale también porque esto va a seguir y va a empeorar, que es el que te muestra la diferencia entre el salario privado, público y las jubilaciones. La primera barrita es el gobierno de Macri, la segunda es el de Alberto, la tercera es el de Milei. Si ustedes lo ven, rápidamente les cuento, la barrita de Macri muestra caídas tremendas, ¿sí? Caída del 20% en el salario privado, caída del 23% en el público y caída del 24% en las jubilaciones. Durante el gobierno de Alberto Fernández también hubo caídas en los tres, pero mucho menores, del 4,5 en el sector privado, del 5,5 en el público y del 6,5 en las jubilaciones. Y ahora con el de Milei, esto es recién a marzo, estamos a julio, pero lo que te mostraba la tendencia, y ha seguido esta tendencia, es que está haciendo lo mismo que Macri, pero más rápido. Porque en 3 meses había logrado casi empatar las caídas de Macri en sector privado, sector público y en el haber jubilatorio. Esto es lo que está pasando. Lo mismo que con Macri, pero más rápido. Por eso Macri también perdió las elecciones. Yo trato de decirle, esto es un horror lo que está sucediendo, porque tu sueldo, esto impacta en tu sueldo, vale cada vez menos, tu sueldo y el mío, el de todos los que cobramos un sueldo. Vale cada vez menos, sirve para cada vez menos. La buena noticia es que ningún gobierno hasta ahora que bajó sueldos revalidó en términos electorales. Ninguno, ninguno. Digo para los que insisten, bueno, ¿esto cuánto va a durar? Y yo no creo que dure mucho en términos electorales. Lo que sí es importante es el daño que están haciendo. Y por eso insistimos todos los días en que la oposición no se puede limitar a no interrumpir un gobierno que se está equivocando, porque en sus propios términos no se está equivocando. El gobierno está generando un país de sueldos bajos. ¿Para qué genera un país de sueldos bajos? Para que un pequeño grupo de empresas que venga a hacer negocios a la Argentina, y sobre todo negocios extractivistas, tenga sueldos bajos en dólares, y eso mejora su margen de ganancia. El costo laboral en la Argentina es cada vez más bajo y eso genera una ganancia, una rentabilidad más alta para las empresas, para las grandes empresas.
Entonces al gobierno no le está saliendo mal en ese sentido. No va a ser, como siempre dice Can Devoto, sostenible. Pero eso no significa que no esté cumpliendo sus propios objetivos, que es un país de sueldos bajos para una rentabilidad de un pequeño grupo de empresas más alto. Y además de todo eso, lo festejan y hasta hacen explícitas algunas cosas. Quiero mostrarles el tuit del ministro de Economía, Luis Caputo, explicando cuestiones vinculadas a lo que están haciendo ahora con los puts, con los bancos, etcétera. No viene al caso. Quiero que lean el tercer párrafo del tuit, que dice: la realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos. Luis Caputo representa al sistema financiero, a los bancos. Él viene del Deutsche Bank y tenía además una consultora dedicada básicamente a cómo fugar. Vos para fugar necesitas que los dólares no los tenga la gente ahorrada, sino que los dólares estén en el sistema bancario. Si los dólares no están en el sistema bancario y sobre todo en el Banco Central, no los podés fugar. Y los pesos tampoco los podés fugar. Entonces todo el plan Caputo, además de ser un plan de sueldos bajos, es un plan de fuga. Y para fugar los dólares los tienen que entregar las muchas personas que en la Argentina tienen dólares ahorrados. Seguramente hay oyentes que me dicen: yo no tengo un solo dólar y yo estoy más cerca de lo que decías recién del salario mínimo de que tener dólares ahorrados. Ya lo sé. Pero también sé que en la Argentina hay, según cálculo, cerca de 200.000 millones de dólares abajo del colchón. Es un montón de plata. De gente que ahorró, que lo tiene ahí, que lo tiene como reserva de valor, que a la larga termina ganando muchas veces al ahorrar en dólares. ¿Sí? Hay muchas cosas además que se compran y se venden en dólares, por ejemplo, los inmuebles, ahora los autos y algunas otras cosas. O gente que ahorró $1.000. ¿Sí? Que por ahí para vos es un montón de plata, pero alguien pudo ahorrar $1.000, $2.000, $3.000 y lo tenía como reserva de valor incluso para alguna urgencia. Porque hoy, por ejemplo, hasta te están cobrando intervenciones médicas en dólares. Bueno, el ministro de Economía te dice: en breve la gente los va a tener que vender. ¿Y a quién se los va a vender? Al sistema financiero. De vuelta para hacer un negocio para los bancos y para la fuga. Esto es lo que está generando Javier Milei. A propósito, lo increíble es que lo digan ya. Lo increíble es que ya el ministro de Economía te diga: mi plan es sacarte los poquitos dólares que vos pudiste juntar, bajarte el sueldo y que las empresas tengan mayor rentabilidad. Las grandes empresas que vengan a hacer negocios extractivistas, yo siempre aclaro, no son todas, y hay un sector, sobre todo la industria, que está cayéndose a pedazos y no es parte de este proyecto. En el medio de todo esto, la CGT, que se reúne con el gobierno y no dice nada, que se reúne con la Embajada de Estados Unidos y no dice nada, que hay una ley que va a legalizar todo este saqueo y no dice nada, y bueno, y ayer va a la reunión del Consejo Empresarial y dice: uy, no nos dieron bola. Y bueno, te dan bola cuando demostrás poder. Si no demostrás poder, nadie te da bola y terminás siendo el representante de los trabajadores en un país de sueldos bajos. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? ¿Cuál
cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente, y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes